En el verano de 1994, la ciudad de San Antonio, Texas, vivía momentos de rutina y normalidad en medio de la cotidianidad de sus barrios. Sin embargo, para la familia Berkeley, la vida estaba a punto de dar un giro inesperado y desgarrador. Nicholas Berkeley, un adolescente de 13 años, conocido tanto por sus travesuras como por su sensibilidad y necesidad de afecto, desaparecería de manera repentina en circunstancias que todavía hoy generan preguntas y debates. Acompáñame, mi oyente, en este brutal caso, el cual tiene un giro del que seguro no te esperas. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos. Para entrar en contexto, te presento a Nicholas Berkeley. Es el chico que estás viendo en la foto. Nicholas era un chico como muchos otros de su edad, aunque su entorno familiar se caracterizaba por tensiones y dificultades económicas. Su hogar estaba situado en uno de los barrios modestos de San Antonio, Texas, marcado por una lucha diaria por mantener la estabilidad en medio de problemas financieros y conflictos interpersonales. A pesar de los pequeños incidentes de rebeldía y del historial de faltas leves, como hurtos menores y algunas peleas, Nicholas se distinguía por su anhelo de cariño y pertenencia, un deseo que le impulsaba a buscar en cada rincón un refugio de seguridad y amor. La familia Berkeley estaba compuesta por varios hermanos y padres que, a pesar de sus limitaciones, intentaban mantener la cohesión familiar. Sin embargo, la ausencia de comunicación y el desgaste emocional en el hogar creaban un ambiente en el que el afecto se volvía escaso y las expectativas se diluían en medio de dolor. Nicholas, a pesar de sus fallos y errores, era visto por algunos como la luz en medio de la oscuridad, un joven que aspiraba a salir adelante y encontrar un lugar en un mundo que muchas veces parecía indiferente. El día 13 de junio del 94, tras una jornada dedicada a sus actividades cotidianas y luego de haber compartido un partido de baloncesto con sus amigos, Nicholas tomaría la decisión de llamar a su madre para pedirle que lo recogiera, algo que hacía con normalidad. Nadie en la familia imaginaría que esa llamada sería el preludio de una tragedia. Al contestar el teléfono, el hermano mayor de Nicholas informó que su madre estaba agotada tras un turno nocturno, que estaba durmiendo y le sugirió que el chico regresara caminando a casa. Una indicación en apariencia era rutinaria, pero que acabó sellando el destino del joven, ya que Nicholas jamás volvió a ser visto. La ausencia de Nicholas se hizo notar de inmediato, conforme las horas pasaban sin que el muchacho llegara a casa. El desconcierto se transformaría en pánico. La familia, sumida en el dolor, no tardó en activar todos los mecanismos de búsqueda que se conocían en la época. Imprimieron y repartieron carteles en las calles del vecindario, escuelas y centros comunitarios. Vecinos, amigos y conocidos se unieron en la esperanza de encontrar alguna pista que esclareciera el paradero del joven. La policía local, aunque consternada por la repentina desaparición, se movilizó de inmediato. Se realizaron interrogatorios a personas cercanas al joven, se revisaron las grabaciones de las pocas cámaras de seguridad instaladas en la zona y se analizarían registros telefónicos en un intento por reconstruir la última hora en la que se supo de él. Como verás, los esfuerzos se intensificaron en cada rincón de San Antonio, pero la evidencia era escasa y el tiempo avanzaba inexorablemente, dejando a la familia en un estado de desesperación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Cada día sin noticia de Nicholas era un golpe más para la moral de la familia Berkeley, que se debatía entre la esperanza y el temor a lo desconocido. Su búsqueda se extendió a diversas agencias estatales y federales, y en ese entonces, cuando las herramientas tecnológicas eran todavía incipientes, cada pista se valoraba como una posible solución a un enigma que parecía inabarcable.
Y así pasarían 3 largos años, sin que apareciera ninguna pista concluyente sobre el destino del joven Nicholas. El dolor y la incertidumbre habían calado hondo en la familia, dejando cicatrices imborrables en el alma de cada uno de sus miembros. Pero sería en octubre de 1997 cuando la vida de los Berkeley dio un vuelco inesperado. Una llamada telefónica procedente de Linares, España, iluminó momentáneamente la oscuridad que había invadido su existencia. Era la llamada de un centro de acogida para menores, que había localizado a un joven que aseguraba ser Nicholas Berkeley. Esta noticia parecía casi un milagro, trayendo consigo una avalancha de emociones encontradas. Las esperanzas resurgían con fuerza y la familia, desesperada por encontrar algún indicio de su ser querido, no dudó en tomar medidas de forma inmediata. La hermana de Nicholas, convencida de que finalmente había localizado al desaparecido, tomó un vuelo a España sin dudarlo, impulsada por el anhelo de recuperar al hermano que había marcado su vida. Al llegar a España, la familia Berkeley se encontró con la figura de un joven que a simple vista parecía encarnar a Nicholas. Las primeras impresiones fueron abrumadoras. Lágrimas, abrazos y palabras de alivio se mezclaban con una emoción que bordeaba lo indescriptible. El chico joven, cuyo aspecto era cuidadosamente moldeado para parecer al adolescente desaparecido, fue recibido con una calidez que desbordaba la desesperación acumulada durante los años de incertidumbre. Durante los primeros días, Nicholas supo ganarse la confianza de la familia nuevamente. Su capacidad para integrarse en la rutina diaria fue muy notable, ya que el joven participaba en las comidas familiares donde se esforzaba por recordar anécdotas y detalles que, según los familiares, solo podía conocer a alguien que hubiera vivido en ese hogar durante años. El joven se sentaba a conversar durante horas, replicando con precisión el tono de voz y los gestos que habían quedado en la memoria de quienes amaban a Nicholas. Incluso llegó a participar en las pequeñas actividades cotidianas, ayudaba en las tareas del hogar, se integraba en las salidas al parque y se mostraba interesado en mantener vivas las tradiciones familiares. Durante ese tiempo todo transcurría con normalidad. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comenzaron a notarse ciertas discrepancias que generaban inquietud entre algunos de los miembros de la familia. Por ejemplo, los registros fotográficos mostraban a Nicholas con los ojos azules intensos, mientras que el joven que ahora vivía con ellos tenía los ojos marrones. Y no solo eso, la forma de sus orejas y otros rasgos faciales presentaban sutiles diferencias, que en primera instancia se atribuyeron al paso del tiempo o a la tensión emocional. Pero a medida que la convivencia se prolongaba, estos detalles se volvían cada vez más difíciles de ignorar. La intervención del nuevo Nicholas no solo se evidenciaba en lo físico, sino también en su comportamiento, ya que el joven se mostraba sorprendentemente atento y cooperativo, participando activamente en las rutinas familiares. Sabía, por ejemplo, cuáles eran las comidas preferidas de cada uno y se ofrecía para ayudar en momentos de necesidad. Con el tiempo, algunos de los familiares llegaron a notar que ciertos gestos y expresiones parecían forzados o excesivamente ensayados, como si alguien hubiera memorizado cuidadosamente una serie de comportamientos. Todo esto con el fin de encajar en el molde que la familia esperaba de Nicholas. Sin embargo, la desesperación y el anhelo de un reencuentro con el ser más querido harían que estas señales fueran interpretadas como simples signos de una recuperación tras años de angustias. Mientras la familia celebraba el supuesto reencuentro, en paralelo se desarrollaba una investigación meticulosa que poco a poco iba desenmascarando toda la verdad. Desde un inicio, la historia había atraído la atención de medios de comunicación y de un investigador privado contratado para cubrir el caso.
Este profesional, dotado de una mirada crítica y un enfoque analítico, comenzaría a entrevistar a cada uno de los miembros de la familia y a observar las interacciones cotidianas comparando los datos con los registros de Nicholas oficiales. Sería así cuando el investigador notó desde el principio ciertas incongruencias en la narrativa del joven. Durante una conversación, Nicholas ofrecía explicaciones vagas sobre su paradero durante los años en los que se había supuesto que él había estado desaparecido. Cada una de las respuestas del chico parecía cuidadosamente calculada para evadir detalles específicos, lo que, lejos de ser un simple trauma familiar, empezó a generar sospechas. Ante estas inconsistencias se decidió elevar la investigación a instancias oficiales, y fue entonces cuando el FBI tomó cartas en el asunto. El procedimiento iniciado por el FBI fue riguroso y sistemático. Se llevaron a cabo las siguientes acciones. Los expertos forenses realizaron la toma de huellas digitales del joven, comparándola con las pocas evidencias que se habían obtenido en la investigación original de la desaparición de Nicholas. Asimismo, se sometió a pruebas de ADN para cotejar el perfil genético del joven con el de las muestras conservadas del adolescente desaparecido. Aparte de esto, también se realizaría un análisis exhaustivo de los registros telefónicos de la familia, en particular de la llamada crucial que Nicholas realizaría el día de su desaparición. Y como imagina, estos datos permitieron reconstruir en la medida de lo posible la cadena de eventos y detectar inconsistencias en el relato de la convivencia del supuesto Nicholas. Visto la incongruencia de las pruebas, las autoridades y el investigador privado entrevistaron a familiares, vecinos, amigos y también a personal del centro de acogida en Linares para corroborar todos los detalles. Se buscó reconstruir la narrativa de la última jornada conocida de Nicholas y contrastarla con el relato que ofrecía el joven que había aparecido en España. Y dado que el hallazgo se había realizado en el extranjero, se inició una colaboración internacional que permitió acceder a bases de datos y registros de identidad. Como imaginarás, estas búsquedas cruzadas reveló coincidencias sorprendentes y a la vez discrepancias insospechadas. A medida que se fueron sumando las pruebas, se hizo evidente que el joven que convivía con la familia Berkeley no correspondía al perfil de Nicholas, ya que sus huellas digitales y el ADN demostraron de forma irrefutable que existía una diferencia con los datos originales del adolescente que había desaparecido. Además, la revisión de registros internacionales desveló antecedentes inquietantes en el pasado del impostor. El cúmulo de evidencias llegó a las autoridades a identificar finalmente al impostor. Se descubrió que el joven encontrado en España era en realidad Frédéric Bourdin, un hombre francés de 23 años. Hombre que ya se conocía en ciertos círculos como el camaleón. Bourdin había forjado una carrera basada en el engaño, habiéndose hecho pasar por más de 500 identidades a lo largo de su vida. Y al menos en 3 ocasiones había asumido la identidad de adolescentes desaparecidos en Europa, aprovechando la desesperación y la vulnerabilidad emocional de las familias afectadas. La habilidad de Bourdin para modificar su apariencia era asombrosa. Utilizaba tintes para alterar el color de su cabello, maquillajes y hasta incluso prótesis para cambiar rasgos faciales, adaptándose con una gran precisión a la identidad que deseaba asumir. En el caso de los Berkeley, su capacidad para imitar al adolescente de 13 años fue tal que durante semanas logró insertarse en la dinámica de la familia sin levantar ningún tipo de sospecha inmediata. Los registros forenses y la revisión de documentos internacionales permitieron reconstruir el modus operandi del impostor. Bourdin había elaborado un relato en el que afirmaba haber sido víctima de una red de explotación infantil, argumentando que las intervenciones y tratamientos a los que fue sometido habrían alterado detalles de su apariencia.
como el cambio en el color de los ojos y ciertas peculiaridades en el rostro. Esta narrativa, aunque absurda para muchos expertos, había calado en la familia debido a su desesperación por encontrar a Nicholas y cerrar un capítulo doloroso. La integración de Burdine en la familia Berkeley no fue solo un triunfo de la astucia y la manipulación, sino también el resultado de un contexto emocional muy particular, ya que el dolor, la incertidumbre y la necesidad de encontrar algún consuelo en medio de la tragedia habían predispuesto a la familia para aceptar lo inverosímil. La búsqueda incesante del adolescente desaparecido había creado un vacío tan profundo que cualquier indicio de su regreso, por fantasía o por error, era recibido como una bendición. En este contexto, el impostor aprovechó el poder de la sugestión y la necesidad de reconstruir la esperanza. Bourdin, con una mezcla de empatía fingida y destreza interpretativa, se convirtió en un espejo en el que la familia veía reflejadas sus propias ansias de redención. Durante las comidas, en las charlas nocturnas y en los momentos de silencio compartido, Bourdin se esforzó por recordar anécdotas y costumbres que, aunque vagamente coincidían con lo que se sabía de Nicholas, este artificio, sumado a la desesperación acumulada, permitió que cada error o inconsistencia fuera subsanado por el anhelo, un anhelo colectivo que recuperaba lo perdido. A lo largo de su convivencia se evidenciaron comportamientos que, vistos en un primer momento como simples peculiaridades, se transformaron en pistas del engaño, ya que algunos de sus familiares notaron que en ocasiones el joven parecía ensayar sus respuestas, como si hubiese memorizado de antemano una serie de frases y de gestos para encajar en el rol que se esperaba de él. Otros comentaron que en momentos de silencio se podía percibir una especie de vacuidad en su mirada, como si la intensidad emocional que se veía reflejada en sus palabras no correspondía a la profundidad de la experiencia que supuestamente había vivido. Y era evidente que estos indicios, sumados a la investigación que se desarrollaba en paralelo, llevaron a los expertos en psicología y criminología a analizar con detenimiento el fenómeno. Se constató que en situaciones de trauma extremo, la mente humana puede llegar a interpretar y reconstruir una realidad de manera que las discrepancias se vuelvan irrelevantes frente al deseo de cerrar heridas emocionales. Por lo cual, la familia Berkeley, en su afán de reconstruir la imagen de su hijo perdido, se dejó llevar por la ilusión de un reencuentro, ignorando o justificando incongruencias que en condiciones normales hubiesen despertado muchas sospechas. Finalmente, la revelación de que el joven no era Nicholas, sino Frederick Bourdin, causó un impacto devastador en la familia Berkeley. La desilusión se mezcló con sentimientos de vergüenza y culpa, ya que cada uno había participado conscientemente o inconscientemente en la construcción de una narrativa que parecía ofrecer una solución a años de tortura. La hermana de Nicholas, que había volado a España con la esperanza de reunirse con su hermano, se encontró ante la cruda realidad de que esta figura que tanto anhelaba era en realidad un impostor. Este descubrimiento generó una profunda fractura en la dinámica familiar. Algunos miembros se resistieron a aceptar la evidencia forense, aferrándose a la idea de que de alguna forma la esencia de Nicholas había regresado en el joven que habían acogido, algo que para mí es muy surrealista. Y otros por el contrario, se sintieron traicionados y engañados, cuestionando no solo la integridad del impostor, sino también su propia capacidad para ver la realidad con claridad en medio del dolor. Pero esta polémica no solo se limitaría al ámbito familiar, sino que los medios de comunicación, fascinados por el misterio y el inusual desenlace, intensificaron la cobertura del caso, lo que una vez amplificó las reacciones en la opinión pública. Expertos en criminología y psicología fueron convocados para analizar esta situación, y con ello se iniciaría un debate sobre la influencia del trauma en la percepción y la reconstrucción de la realidad. Se discutía abiertamente cómo el anhelo de cierre emocional puede llevar a aceptar versiones distorsionadas de la verdad, incluso cuando la evidencia, como en este caso, apunta de forma irrefutable a la existencia de un fraude.
bien, mi oyente, una vez que el FBI confirmó mediante pruebas de ADN y huellas digitales la discrepancia entre el joven y los registros reales de Nicholas, se iniciaría una investigación más profunda sobre el pasado de Frederick Bourdin. Los documentos internacionales y la colaboración con agencias europeas revelarían que Bourdin tenía un historial extenso de fraudes de identidad. No era la primera vez que este hombre se hacía pasar por alguien más. A lo largo de los años había asumido diversas personalidades, muchas de ellas las cuales involucraban a jóvenes desaparecidos con familias en crisis. El análisis forense no solo permitió identificar la verdadera identidad del impostor, sino que también ofreció pistas sobre sus métodos. Como se vio, Bourdin cambiaba de peinado, modificaba la vestimenta y se sometía incluso a tratamientos estéticos que alteraban sutilmente sus rasgos faciales. Estas técnicas, sumadas a su notable capacidad para memorizar detalles y comportamientos, le permitieron infiltrarse en la vida de quienes, en su desesperación, estaban dispuestos a aceptar cualquier tipo de esperanza. A los Berkeleys, él le contó que había sido víctima de circunstancias extremas de secuestro y maltrato, lo que explicaba las alteraciones en su apariencia. Sin embargo, como ya sabrás, estas explicaciones resultaban insostenibles ante un análisis científico y documental. Gracias a la minuciosidad de la investigación, evidenció que no había ningún antecedente que respaldara la historia ofrecida por este impostor. Cada dato apuntaba a la conclusión de que se trataba de un fraude bien calculado. Este caso se convirtió en un estudio de la psicología del engaño y de un ejemplo paradigmático de cómo la desesperación puede nublar el juicio. Los expertos señalan que en situaciones extremas el ser humano es capaz de reconstruir la realidad en función de sus deseos y necesidades emocionales, lo que demuestra que ante la pérdida, la mente humana se aferra a cualquier posibilidad que le permita reconstruir un pasado que de otro modo quedaría irremediablemente fragmentado. Después del descubrimiento, las heridas emocionales en la familia Berkeley tardaron años en sanar. Hoy en día, este caso sigue siendo objeto de estudio y debate en ámbitos tan variados como la criminología, la psicología y la sociología. Se reconoce que el impacto del fraude de Bourdin va más allá de la mera suplantación de identidad. Se trata de una advertencia sobre los riesgos de dejar que la desaparición se convierta en un filtro a través del cual se distorsiona la realidad. La historia de Nicholas Berkeley invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar el dolor y de buscar ayuda profesional para procesar los traumas. Y bien, mi oyente, hasta aquí ha llegado el caso de hoy. Si te ha gustado esta investigación, no olvides dejar un like y suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir disfrutando de más contenido como este. Espero que me dejes tus impresiones sobre este caso en la caja de comentarios. Y sin más, que tengas un día estupendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho. Adiós.